y yo buscaba refugio, le pedía al Señor, eran las 3 de la mañana, tenía yo agruras, sentía yo un ardor en el pecho y le pedí al Señor a esa hora, le pedí al Señor, tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanados, todas nuestras enfermedades las llevaste en la cruz. Y en ese momento me llegó precisamente la palabra del Señor. Y nada más, lo único que me dijo, ven a mi cruz y cúbrete con mi sangre. Y el día de hoy se mencionaba de la sangre preciosa, que es la que nos redime, las que nos lleva, es la luz que nos lleva al santísimo lugar. ¿Cuál es el título de la predicación de hoy? Lo que la sangre de Jesús hace en nosotros. ¿Y qué es lo que hace la sangre de Jesús en nosotros? Sacia, sana, limpia pecados y da vida eterna. Por mencionar a algunos, yo creo que son los más importantes, pero puede haber muchos más lo que hace la sangre de Jesús. Entonces, eso es de lo que el Señor puso de que predicar en esta hora. Y pues, oremos para que sea el Señor el que ponga su palabra en este lugar y en nuestros corazones. Pues Padre Celestial, heme aquí, Señor, otra vez, siendo portador de tu palabra, Señor. Necesito mucho de ti, necesito mucho de tu auxilio, Señor, porque en mis fuerzas, en mis habilidades, ni por mis méritos puedo transmitir tu palabra que es gloriosa, Señor. Esa palabra fiel que te pertenece a ti, Señor, y que abre los corazones, que penetra, Señor, que es una espada de doble filo. En esta hora, Señor, te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, redarguyendo, si es posible, de pecado, Señor, limpiándonos hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Háblanos, Espíritu Santo de Dios, para dar toda la gloria al que reina en los cielos por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Espero transmitir el mensaje que el Señor me dio, porque a veces me hago bolas yo con la predicación. Le decía yo a Javier y a Carlos cómo dar mejor la palabra, y espero hacerlo de la mejor manera, porque no es cualquier cosa la palabra de Dios. Y a veces le pido que Él ponga, casi quisiera tener una metodología precisa para que entre esa espada hasta lo más profundo, pero solamente Él es el que va a hablar. Yo abriré mi boca y Él es el que hablará. Bueno, pues el título, como ya les había dicho, lo que la sangre de Jesús hace en nosotros, que sacia, sana, limpia pecados y da vida eterna. Para eso, el Señor me dice que la sangre y el agua en cierta forma están muy relacionados. El agua y su sangre. Y de eso es lo que quiero hablar, y quiero separar lo que hace el agua y lo que hace la sangre. ¿Cuál sangre? No cualquier sangre, la sangre de Jesús. Entonces, para eso tomé dos casos de la Biblia, y son los que quiero compartir, y aparte otros dos para, primero, qué es lo que hace el agua, y después qué es lo que hace la sangre. En Números 20, si me acompañan, por favor. Este primer caso que vamos a leer ahorita es el agua de la roca. Veamos qué es lo que hace el agua. Y en Números 20 dice 27, si me permiten yo leo, y acompáñenme. Y habló Jehová a Moisés diciendo, es Números 20, 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, en el 8, vamos a leer hasta el 11, del 7 al 11. En el 8 dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación,
y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Lo que decíamos. ¿Qué hace la sangre de Jesús? Sacia, sana, limpia pecados y da vida eterna. Primero, sacia. ¿Qué papel desempeñó el agua en este caso, en este pasaje de la Biblia? Sació la sed de toda la congregación, de toda la congregación, todo el pueblo que sacó de Egipto, de Israel. Los sació cuando no tenían nada que beber. Se estaban muriendo en el desierto de sed y de hambre. ¿Y cuál fue la acción que hizo? El Señor le dio la instrucción a Moisés: háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. Sabemos muy bien que la roca es figura de Jesucristo. La golpeó, ¿y qué salió de esa roca? Agua. Ya desde ahí podemos vislumbrar que era figura de lo que iba a pasar. Le sacó agua. ¿Y esa roca quién era? Figura de Jesucristo. Vamos al segundo caso. Eso es el agua que sacia. El segundo caso, se llama el paralítico de Betesda, que es otro pasaje de la Biblia, en Juan 5, del 1 al 18. Si me haces favor de leer Javier. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que le llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Veamos cómo el paralítico, ¿qué es lo que buscaba? Ser sanado. Ser sanado. ¿Y qué es lo que buscaba? ¿Qué es lo que había ahí? Un estanque de agua. Ese estanque tenía el poder para sanar, pero había otro más grande todavía afuera que sanaba. Pero aquí el punto es que el agua es otro símbolo de que sacia, y aquí en este caso sana. El paralítico lo que anhelaba era ser sanado. Y ojo, en el versículo 4 dice: quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Si esa agua de ese estanque sanaba cualquier enfermedad que tuviese, imagínense lo que hace la sangre de Jesús. Entonces esto es en el segundo es que sana. Ahora, eso es lo que hace el agua. Vamos a ver qué es lo que hace la sangre. Lo titulé o lo subtitulé, dice: un solo sacrificio de sangre y carne para siempre. Amén. En Hebreos 9,
Hebreos 9, del 12 al 14. Carlitos, por favor. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gracias. Aquí nos detenemos. Porque dice, en este pasaje de Hebreos, menciona que el pueblo de Israel, el sumo sacerdote hacía sacrificios para entrar al lugar santísimo y con esa sangre limpiaba de pecados todo, cualquier enfermedad, pero sobre todo de pecados. Y hacían una matazón de animales. Vaya, yo creo que llegó en un momento, no me acuerdo si en una de los pasajes de la Biblia dice que llegaron a matar hasta 120,000 bueyes o 120,000 animales. Entonces, era una matazón, y aún así, cada año tenía que entrar el sumo sacerdote para hacer expiación con la sangre de animales. Con sangre de animales, y cada año era matazón de animales, y todo el año vivían así en pecado, y iba cada año, y tenía que entrar cada año a hacer expiación, y todo era para la expiación de los pecados del pueblo de Israel. Pero vayamos a Hebreos 9:22, ahí mismo en 9:22, y dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ese 22. 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. Aquí está el punto. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ojo, que aquí dice, y no para ofrecerse muchas veces. O sea, esa sangre en la cruz. Porque yo preguntaba, ¿por qué tenemos que pedir siempre tu sangre preciosa que me cubra, como si Él todavía estuviera en la cruz? Él ya no está en la cruz. Él está, y más adelante no me acuerdo, está con poder y gloria en su trono celestial al lado del Padre. ¿Qué fue lo que quedó ahí en esa cruz? La sangre. Quedó derramada ahí la cruz, y eso es lo más sublime de lo que Dios me reveló esa noche. Su sangre fue una vez para siempre, para el pasado, presente, futuro, y ahí quedó. Porque si no, dice que de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Luego a veces eso, no sé, tal vez cometo un error, pero parece que Jesucristo sigue ahí en la cruz. Ya sabemos quiénes lo tienen todavía en la cruz, y quisieran verlo todavía en la cruz ahí. Ya sabemos quién trae su báculo y tiene ahí en la cruz, y todavía lo tiene, ni siquiera de manera erguida ahí en el... Jesucristo murió
erguido, no murió todo derrotado, porque Él fue el vencedor ahí en la cruz. Sin embargo, si ustedes ven en un báculo por ahí, lo tienen todo colgado así. Así lo quisieran ver. Entonces, lo único que ahorita está en la cruz es su sangre. Tenemos la cruz y la sangre. El Señor está con poder y gloria. Entonces, por eso dice, de otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces. Pareciera que nosotros podemos tenerlos siempre crucificados, ¿no? Se presentó una vez para siempre, dice, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una sola vez se presentó. Y fue ofrecido, también el 28 dice, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y dice, y aparecerá por segunda vez. Y eso lo confirma en el siguiente capítulo, en Hebreos 10. Veamos qué es lo que dice en Hebreos 10. Hebreos 10, del 12 hasta que termina, bueno, hasta el 22. Isis, ¿nos podrías ayudar? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua de lo mismo del Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él da, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Wow. Amén. Vean, dice que se ofreció una vez para siempre. Veamos si no está confirmado. Tenemos la cruz y tenemos la sangre. ¿Qué fue en otra parte de la Biblia dice, qué es lo que santifica las cosas? ¿La sangre santificó a la cruz o la cruz santifica la sangre? La sangre santifica la cruz. ¿Qué es lo que da vida? La sangre. Sin sangre podrá haber cruz, pero si no hay sangre, dice que si no hay derramamiento de sangre, exactamente. Entonces, nos dice que una sola vez hizo un sacrificio y se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Ahora, vamos al siguiente punto, dice, ¿qué es lo que hace esa sangre? ¿Qué es lo que hace esa sangre por nosotros? Limpieza de nuestras vestiduras. Vamos a 1 de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Veamos, ya empieza a ver cuál es la acción que hace la sangre. Limpia todo pecado. El estanque curaba casi todo, dice, o más bien dice cualquier enfermedad. Y aquí dice, nos limpia de todo pecado. Hay una relación entre uno y otro. En Apocalipsis 1:5, Víctor, por favor. Sí, claro. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La acción otra vez, lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué acción hace la sangre? Lava todo pecado. En Apocalipsis 7:14, ¿nos puedes apoyar? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Lavado sus ropas y emblanquecido en la sangre del Cordero. Nuevamente hace alusión a que lava nuestras ropas, y ya sabemos a qué ropas se refieren, no a las ropas físicas, sino a las ropas del alma. Y las ha emblanquecido en la sangre del Cordero. En Apocalipsis 22:14, ¿está bien? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Amén. Hermanos, déjenme decirles qué fue lo que en ese momento yo vi cuando el Señor me dijo: ve a mi cruz y mi sangre te basta. Y yo me puse a imaginar, hasta yo le dije al Señor, no quiero pecar de estar imaginando cosas. Pero cuando la sangre de Jesucristo quedó ahí en la cruz, inmediatamente me vino a la mente una fuente de agua viva. Nació una fuente celestial. La sangre dejó marcada ahí en la cruz, abrió, si le puedo llamar, como dicen los científicos, abrió, no sé si un hoyo, un agujero negro, pero en este caso fue un manantial que quedó eternamente en la cruz. Abrió un manantial de agua viva, y se menciona en la Biblia en otros pasajes que no los puse, que correrán ríos de agua viva. La sangre preciosa de Jesucristo es ese manantial de aguas vivas que quedaron en la cruz. ¿Y por qué se menciona en unas partes que una vez y para siempre? Porque todo aquel que esté enfermo, y no propiamente a veces enfermedades físicas, el paralítico de Betesda buscaba salud física. Pero ¿qué es más grande? ¿La salud física o la salud del alma? Esa salud del alma, las dos cosas son sanadas evidentemente con la sangre de Jesucristo. En esa cruz se abrió una fuente, un manantial de agua viva, pura, limpia y santa, que todo lo purifica. Y todo aquel que va y en esa fuente, en esas aguas vivas, se baña, queda limpio. ¿Cuántos iban a ese? ¿Cuánto les gustaría ir a ese manantial? ¿Cuántos? Pero ¿cuántos no? ¿Cuántos ni siquiera quieren ir a ese manantial de agua viva? ¿Y saben por qué? Seguramente muchos de los que estamos aquí, hace años nos convertimos. Hace años nos convertimos y nuestra fe estaba bien firme. Y cuando nos vienen los problemas, ya sean físicos o de otro tipo, sentimental, económico, matrimonial o lo que sea, se nos olvida que ahí hay una fuente de agua viva. Si esa fuente quedó para siempre ahí en esa cruz, ¿por qué no somos capaces de confiar plenamente? Nuestra mente falla, nuestra fe disminuye,
¿Por qué? Porque no confiamos en esa fuente de agua viva. Como el paralítico confiaba en que las aguas, simples aguas, que lo iban a sanar, era agua natural. La sangre de Jesús era celestial, es celestial. ¿Y cuántas veces dudamos de ir? Incluso nosotros que nos decimos cristianos, fallamos para ir. Preferimos hacer otras cosas, preferimos, y lo digo por mí primero, vamos al doctor, buscamos alivio y no buscamos alivio en esas aguas, en esa sangre que está brotando continuamente ahí, quedó brotando. No vamos a esa cruz. ¿Por qué? Porque no confiamos, porque nos asaltan las dudas, porque disminuye un poco por los afanes de la vida, nos impide ir ahí. Nos impide. ¿Y cómo podemos ir? Oramos, le pedimos y decimos, queremos hundirnos en esas aguas, queremos sanarnos con esas aguas, si nosotros siendo cristianos. Ahora imagínense el mundo. El mundo no quiere saber de esas aguas. O otros incluso no lo saben. Esa sangre lo limpia todo. Esa sangre, déjenme decirles una cosa. Creo que lo tenía para otra predicación, pero no aguanto decirlo. Esa sangre tiene voz. Esa sangre clama. ¿Han oído que hay 2 versículos en la Biblia que dice, se los leo, no se los pensaba leer, pero no puedo dejarlo de mencionar? En Génesis 4:10, si me acompañan. Yo quería separarlo porque dije, pues esto es otra predicación. Yo sé que palabras sobran, pero a mí me faltan para poder decir y expresar todo lo que la sangre de Jesús hace por los pecadores. Porque ¿se acuerdan que en Números 20 dijimos rebeldes? Dice, ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. ¿Quiénes son los rebeldes? Nosotros. Y mucho más rebeldes, ya sabemos. Nosotros estamos igual. Bueno, ya estamos más para acá. Pero dice en Génesis 4:10, ¿qué dice, Javier? 4:10 dice, él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. De una vez leemos la que sigue, que es, esa es, ¿de quién está hablando? La voz de la sangre de quién? De Abel, que fue derramada y simplemente fue a la tierra y fue consumido ahí en la tierra, pero aún así, esa sangre tenía voz. Subió al cielo y ¿qué es lo que dice? Clama a mí desde la tierra. O sea, la voz, la sangre tiene voz. La sangre le dijo a Dios, ¿hasta cuándo? Fíjense, todavía hasta como si dijera, castiga a mi hermano por lo que me hizo. El que me derramó ahí, castígalo. ¿Qué fue lo que hizo esa sangre? Pedir castigo. Pero ahora veamos la diferencia con la de Jesús. Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Habla o no habla la sangre? ¿Habla o no habla la sangre de Jesús? Ahora veamos la diferencia entre uno y otro. La sangre de Abel pedía castigo. La sangre de Abel pedía justicia. Clamaba por un castigo. ¿Y qué hacía la sangre de Jesucristo? ¿Qué es lo que hace la sangre de Jesucristo en la cruz? Pueden oír o pudiéramos cerrar los ojos y ponernos a pensar en qué es lo que habla.
esa sangre en la cruz? ¿Qué fue lo que dijo cuando estaba siendo derramada en la cruz? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y hasta el día de hoy, esa sangre sigue hablando y pidiendo hasta que llegue el juicio final. Esa sangre habla al Padre y le dice: perdónalos, 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 perdónalos y perdónalos. Amén. Sigue clamando esa sangre. Amén. Entonces díganme si, ¿por qué menospreciamos? ¿O por qué no es la palabra menospreciar? Pues, si puede caber, pero subestimamos, esa es la palabra. ¿Por qué subestimamos la palabra de esa sangre? ¿Por qué subestimamos lo que la sangre puede hacer por nosotros? Nos sentimos fallos tantito y nos sentimos indignos y no podemos ir. Si ya lo hizo en la cruz, si ya clamó y seguirá clamando. Amén. Aún por el pecado más pequeñito, esa sangre sigue clamando. Porque Él no va a terminar Él no termina su obra todavía. Él va a perfeccionarla. Amén. Pero dudamos de eso. Dudamos de lo que la sangre es capaz de hacer, la sangre de Jesucristo. No sé qué tanto podrá decir esa sangre hermosa en la cruz. Yo quisiera imaginarme qué es lo que habla esa sangre. Por un momento, si aquí lo dice, habla mejor que la de Abel. ¿Y saben qué? Y tenemos una canción. ¿No es cierto? Que tu sangre habla mejor que todo el clamor en esta tierra. Esa sangre no va a descansar hasta que el último redimido venga a esa fuente. Es donde está dispuesta y que no importa por lo que pasemos, ella está siempre dispuesta. Incluso, ¿quién es el que nos lleva a esa fuente? ¿Quién nos lleva a esa fuente? No somos nosotros. Ese ya casi es otra predicación. No somos nosotros. Es el Espíritu que nos lleva a bañarnos en esa sangre hermosa. Quisiera hacer otro, ahorita que me acordé, hay otro pasaje, más bien dentro de la Biblia, donde describen la crucifixión de Jesucristo. ¿Se acuerdan que cuando ya estaba a punto de entregar su espíritu, llegó todavía, es más, ya creo que ya lo había entregado, agarra uno de los centuriones y le pica el costado aquí al Señor? ¿Qué salió? ¿Pero qué salió primero? Sangre, dice así, agua y sangre, dicen las dos cosas. Vean la perfecta unión de agua y sangre. El agua es una alusión a que purifica y limpia. Ahora la sangre aún más. Ahora, vean lo que pasó. El centurión clavó. Salió el agua y la sangre. Y en ese momento, ¿qué dijo el centurión? Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Qué hizo ahí el centurión? Pero ¿saben por qué? Porque fue rociado. ¿Qué dice ahí? La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada, en el momento en que él fue rociado, el centurión cayó de rodillas. No lo describe la Biblia, ¿verdad? Pero no creo que haya seguido de pie. Y hay películas donde lo muestran, donde él se quedó hasta que bajaron el cuerpo. Pero salió agua y sangre, se unió perfectamente el agua y la sangre de Jesús ahí y roció. Ese hombre le dio gloria a Dios. Amén. Automáticamente ese hombre, imagínense, no sé no sé si hay películas, ya no se vuelve a mencionar al centurión ese,
Nada más se menciona en Juan, porque ni siquiera en el de Mateo, Lucas ni Marcos no se menciona al centurión, al que le picó, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué sería de ese centurión después de que fue rociado con el agua y la sangre de Jesús? ¿Qué fue ese hombre si tuviéramos que seguirle la huella a ese centurión? No sé. Seguramente las escrituras no hablan, no han mencionado al centurión, y yo no sé, ni en películas lo he visto. Así como hay películas que le siguen la vida a Barrabás. ¿Sí o no? Muy famosa, muy hollywoodense, y le sigue la vida y se convirtió. Ahí lo que muestra es que se convirtió. Ahora imagínense el que fue rociado, con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Se puede imaginar el rocío de esa sangre hermosa? Si ahora nada más la imaginamos, y esa sangre sigue siendo eterna, y podemos ir confiadamente ante esa fuente de agua viva, que es luz y que limpia todo, enfermedades físicas y sobre todo las enfermedades del alma. Y lo más importante, esa sangre está intercediendo y clamando ante el Padre. Está pidiendo, y esa sangre incluso está trayendo a los pecadores. Esa sangre incluso nos sigue llamando a nosotros: confía en mí, confía en mí, confía en mí, confía en mí. ¿Y nosotros qué hacemos? Como que nos hacemos duros, ¿no? Yo diría que es una manera de pecar, el subestimar la sangre de Jesús. Estamos pecando. Estamos pecando en ese poder glorioso de esa sangre. ¿Sí o no? Muchos cantos, muchos himnos son para la sangre de Jesús. La sangre es la que redime. ¿Qué dice? Tu sangre en la vida me dio, dice el canto. Es tu sangre carmesí la que ocupó mi lugar y no nos pide nada a cambio. Esa sangre nos perdona todo. Esa sangre nos llama a que vayamos a buscar su refugio. Esa sangre nos está llamando a que doblemos nuestras rodillas. Aquel que roció esa sangre, ella habla con denuedo, ella habla con amor. Tanto que se puede decir de esa sangre que no alcanzaría, vaya. Mi mente no alcanza a decir todos los adjetivos, calificativos, apelativos que pudiéramos darle a esa sangre hermosa. Toda congregación que al menos una vez no mencione la sangre de Jesús se está desviando. Porque la sangre es lo más importante, la sangre de Jesucristo. Gracias a Dios que nos da la oportunidad que al menos en nuestros cantos va implícita la sangre de Jesucristo. Siempre se tiene que hacer mención, yo así lo veo, siempre se tiene que hacer mención de la sangre de Jesús. Si es la que nos limpia, hermanos, confiemos plenamente en esa sangre, porque ella está clamando por nosotros. Ella clama cada instante, cada instante, cada instante. Clama por nosotros y por los que dice ahí, rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes? Los pecadores. Un rebelde es un pecador, un rebelde es un impío. Y esa sangre, aún así, a esos rebeldes, a esos pecadores, a esos impíos, les dice: ven a mí. Ven a mí, yo te rociaré. Y ven, si no, también el agua. ¿Cómo es el bautismo? En agua. Somos limpiados.
Jesucristo dice, es necesario que se cumpla, que yo sea sumergido y sea lavado. Que Dios siempre ponga en esta congregación el alabar esa sangre preciosa, el no hacerla menos, el no subestimarla. En la alabanza y en la predicación, esa sangre siempre tiene que estar presente. El día que no mencionemos la sangre de Jesús, siento que no va a ser completa nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra predicación. No va a ser completa. Entonces, hermanos, confiemos plenamente en esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz y que es fuente de agua viva. Me imagino, y les digo con temor, esa cruz es un manantial donde están fluyendo aguas, pero esas aguas son las de la sangre. Y corramos, siempre que tengamos lo que tengamos, siempre corramos a sumergirnos en esa agua. Es un refugio, es un remanso. En ellos lavaremos nuestras vestiduras. ¿Se mancharán? Sí, se mancharán. Porque todavía vivimos en la carne. Pero esa sangre ya hizo perfecto todo su obra. Hermanos, yo sé que la predicación tal vez no debe de seguir un cierto tiempo. No debo de sujetarme a una hora. Tengo que hablar una hora. No, yo nada más quería mencionarles, quería decirles de esa importancia con la que debemos reverenciar e ir y confiar plenamente en esa sangre que todo lo cubre. Amén. Si cualquier otra cosa, si otros confían en otras cosas, nosotros debemos confiar plenamente en esa sangre, que es la que nos tiene aquí. Esa sangre es la que nos tiene aquí. Porque esa sangre es la que nos lavó de pecados desde el momento en que fuimos llamados por Jesucristo. Jesucristo prácticamente dijo: vengan a mí los cansados y los trabajadores, que yo los haré descansar. Hermanos, entonces esta es la palabra del Señor en esta hora, para que recordemos que podemos correr confiadamente a esa fuente de agua viva. Confiar plenamente. Confiar plenamente. Si pudiéramos decir, dice el Señor, bástate mi presencia, podría decir, bástate mi sangre. Amén. Bueno, pues, hermanos, esa es la palabra que yo quería darles y que el Señor puso, y que podría yo decir muchas cosas en el momento en que lo voy leyendo, pero me tendría yo que ir deteniendo mucho en los versículos. Únicamente les quería dar el mensaje principal de esa sangre. En el nombre de Jesucristo. Amén.